Hola, hola a todas Hola a todas, Hola a todas. ¿qué Estamos tal? despistadas. y todos. Bien. Hola a Todas y Todos, todas. todos. todos, qué Hola, maravilla. Andrés. ¿Qué Hola tal, Alda? Alda. Buenas tardes a ¿Qué todos. ¿Qué tal tal? estáis? Hola. Un placer volver a veros. Por supuesto, por Igualmente. aquí. ¿Qué tal? Aneida, ¿qué tal? Enea, ¿qué tal? Hola, Maxi. Todas las que no tienen la cámara aún, ¿qué tal? ¿Todo bien? Muy bien. Sí. Bueno, perfecto. Muy bien. Mm, mm, mm. Vamos a esperar un pelín que vayan entrando y empezaremos, ¿sí? A ver qué tal. Enea, un placer. Dewi también está por aquí. Qué bueno veros. Gracias por acudir. Hola, Dewi. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va el mes de marzo? ¿Con Bueno, movimientos sexys o...? lluvioso, por aquí lluvioso. Pero va bien, va bien. Bueno, Anunciando bueno. la primavera ya. Bueno, mientras sea eso, Y por lo tanto, con ilusión y esperanza. eso que no se pierda nunca, porque si no, que se pare el mundo que nos bajamos. Sí, bueno. No, no, hay que mirar más allá, porque si no, Sí, el sí, día a si día a no, veces, estamos muertos. Si ya de por sí tenemos nuestros apagones, si claro. encima centramos el foco en todo lo que Uf, pasa por todos los sitios, pues es como para no levantarse. no, no, y cada loco suelta, Sí, suelta la sí, suya, entonces, peligrosos, peligrosos. exacto. Bueno, muy bien, muy bien. ¿Qué tal vosotras? Bien, muy bien. Un abrazo muy fuerte para todas, ¿vale? Gracias, igual, igual. Vale, tranquila, Dewi. Vale, tranquila. Qué bueno. Bueno, me gustaría saber mientras va entrando la gente y no, si habéis tenido vuestros contacto o no con vuestras vidas pasadas en alguna ocasión. Y si es así, pues que abráis el micro y me contéis un poquito, si os apetece, claro. En mi caso, creo que ninguno. Vale, vale, perfecto. ¿Alguien más? Pero contacto, ¿a qué te refieres? ¿De nosotros o que por alguna lectura, alguna Sí, canalización nos sí, habéis haber dicho? conocido de vuestras vidas pasadas, es lo que me refiero. Ah, yo sí, también. Vale. Gracias a la lectura Trinita que me Ah, hicisteis. vale. Sí. Sí, Vale, además fue todo muy correlacionado porque previamente, 4 o 5 meses antes, había hecho un viaje a Egipto ujú. y luego después me hablaste de, bueno, pues de una vida en Egipto, de esas de, Que se abren los melones y dices, madre mía. esa, del Perfecto. Egipto muy antiguo, ¿eh? Ya, ya. Sí. Perfecto. Perfecto. Bueno, avisaros que va a quedar grabado, como ya he comentado, la persona que no quiera que se le cuelgue, se le vea la cara, ta, 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 bueno, pues ya sabe que puede libremente apagar la cámara sin problemas. ¿Sí? ¿Quién más? ¿Quién más ha tenido así con vidas pasadas? Yo también contigo del Ah, origen es verdad. primigenio, que fue hermosísimo la sesión, pues sí, Es muy verdad. linda. Sí. Es verdad, Lorena. Qué bueno. Qué bueno. ¿Alguien más? Bueno, yo muchas. Ya que nadie dice, yo muchas, muchas. Claro. Ahora, cuando, bueno, esperamos un minutillo más o así y ya empezamos con la charla. Sí, sí, cosas del directo. Bueno, hola. A mí una Hola, amiga Eva. me dijo que yo había sido una bruja poderosa y es lo único que sé. Qué bueno. Bueno, está bien, Una está más bien. del Una grupo. más del grupo, sí, sí. Hola, Lore. Sí, 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 sí.
Bueno, yo creo que aquí el que no ha sido quemado por brujo o por bruja, algo falla. Porque yo creo que todos tenemos, yo a veces con las chicas decimos que ya huele a chamuscado, porque es que nos han quemado ya tantas veces que ya no tiene gracia. Pero bueno, bienvenida Natalia. Bueno, pues vamos a ir empezando. Si luego pues alguien más, y María del Mar también, bienvenida, que no te he dicho nada. Si alguien más se quiere ir añadiendo, pues nada, que vaya entrando, ¿sí? Bueno, pues la idea era un poco hablar e indagar en vidas pasadas, ¿sí? Em, la idea no es hacer turismo, porque yo he tenido sesiones donde la persona, no, pero yo he sido Cleopatra, yo quiero saber si he sido Einstein. Bueno, no, o sea, yo por mera curiosidad no voy a ningún sitio, ¿sí? Todo lo que hacemos siempre tiene que tener pues un para qué y un para qué nutritivo, ¿sí? Porque para ver, pues eso, si he sido Einstein o he sido María Antonieta, o bueno, pues mira, pues muy bien, pero eso no, que te suma, ¿no? Bueno, la idea es que, hablando de bloqueos, ¿no? Siempre nos ocurre que cuando estamos en nuestra vida actual, de hecho, todos sabemos perfectamente lo que tenemos que hacer. Todos sabemos perfectamente que para conseguir una cosa, ¿qué tenemos que hacer? Yo sé, si yo quiero irme de viaje, lo que tengo que hacer. Yo tendré que comprar unos vuelos, tendré que tener mi permiso, mi visa o mi pasaporte, si es necesario para un país, para poder llegar a ese país, tener un hotel donde poder dormir. Es decir, yo sé perfectamente los pasos que tengo que dar para conseguir ciertas cosas. Yo sé que si quiero conservar un trabajo, pues yo sé lo que tengo que hacer. Si quiero conservar una relación, yo sé lo que tengo que hacer. ¿Qué ocurre? Que nos bloqueamos. Porque aquí está todo nítido. O sea, aquí está todo, bueno, tenemos los planes alicatados, lo tenemos todo planeado. Lo que ocurre es que cuando hay que dar ese paso, cuando nos tenemos que activar a hacer ciertas cosas, pues, uy, mira, pum, y la mente se va para allá. Uy, pues, ay, no, es que no me ha pasado no sé qué, una amiga me ha llamado, nos frenamos, nos bloqueamos, sentimos miedo, ¿no? Nos contraemos ante una decisión a veces muy importante que tenemos que tomar, o al menos, o más liviana, pero el caso es que te quedas como agarrotado. Nos frenamos, nos entran las dudas, empezamos con los bucles mentales. Bueno, y quien no se haya visto aquí es que no es humano, ¿no? Como aquel que dice. Entonces, a mí me ha ocurrido, ¿no? En muchas ocasiones y entiendo que pues, a los demás también. Nos ponemos a atender esta vida. Vamos pues, a muchas terapias o muchos procesos o lo que sea e intentamos ver qué está pasando y por qué me bloqueo y tal y cual. Pues eso, tú puedes leer un montón de libros y ver un montón de cosas, pero en muchas ocasiones, bienvenidas Maite y Mónica, si no atendemos el origen, el bloqueo sigue estando. Podemos alivianarlo, obviamente, podemos quizás rodearlo o, pues mira, es que en este trabajo me están haciendo la vida imposible y yo me voy del trabajo. Amiga, ¿qué va a ocurrir cuando tú empieces en un nuevo trabajo? Pues que va a haber un alma caritativa que venga a mostrarte, decirte, esto está sin atender. ¿Vale? Que va a tomar un rol similar, no digo que vaya a ocurrir exactamente lo mismo, a eso y que te vuelva a pasar lo mismo, ¿no? Y ahí viene la frase maravillosa de, es que siempre me pasa lo mismo, es que siempre me encuentro con el mismo tipo de trabajo, el mismo tipo de personas, parejas, bla, 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 bla. ¿Sí? Entonces, bueno, la idea es esa, ¿no? Porque si quiero hacer ese movimiento, pues eso, me paro, ¿no? Bueno, pues como decíamos muchas veces, vale, espera un segundito. Que me dicen que Lidia no puede entrar. Perdón. Si puedo mandarle a Lidia el link. Mm, mm, mm. Perdonad, ¿eh? Alda, buenas tardes. Es que Bueno, no puedo escribir en el chat, no, no sé vale, qué pero pasa, Lidia que quiere no puedo. entrar, pero no puede, me comentabas, ¿no? Vale, yo intento mandarle el link, no te preocupes. A ver. A ver. Vale. Vale.
Listo. Ven, pues eso. Espera, poder no molestar porque no vaya a ser que ahora al tenerlo cerca. Venga. Perfecto, pues lo comentábamos, ¿no? Empiezo a activarme, me bloqueo y me pongo a mirar en esta vida qué está pasando. Miramos, pues eso, desde el nacimiento, todo lo que ocurre y a veces, pues movemos y no vemos. Alivianamos a veces, pero no encontramos la forma. Pues ahí me ocurrió que me di cuenta que viajando a el origen, fuese donde fuese ese origen, y limpiando, desbloqueando, atendiendo, llamémosle X, ese origen, se alivianaba aquí. Y ahí entonces dije, ostras, qué chulo, esto parece que sí. Yo estuve muchos años trabajando una terapia que se llama terapia de respuesta espiritual. Para quien no la conozca, es un desbloqueo con péndulo de vidas pasadas. Y lo que ocurría es que es una terapia maravillosa, o sea, no voy a decir que no, porque me ha funcionado muchísimo a mí y a cientos de clientes con los que he trabajado. Lo que me ocurrió es que yo iba a mirar, vamos a buscar la raíz del bloqueo y venga, mirar, venga. Y siempre íbamos a una vida en desorden. Se limpiaba el bloqueo, tal, súper bien, la persona se alivianaba y todo genial. Pero llegó un momento, yo me limpié mías, pues 400 o 500 vidas, no lo sé. Llegó un momento en que pensé, ostras, he tenido que ser la más tonta del lugar, porque la he cagado siempre. Yo no sé si es que vengo la rezagada, porque siempre he sido bruja, mala, he matado, me ha pasado no sé qué, con el otro me he peleado. O sea, entonces llegó un momento que la sensación interna era, no doy pie con bola. O sea, yo no sé qué estoy haciendo mal, pero realmente esto no va. O sea, he debido de ser muy mala, o sea, o no, la idea esa de madre mía, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para merecer esto? Bueno, en fin, bueno, no voy a entrar ahí, pero sí que la sensación interna era de mucho pesar, ¿vale? Hasta que una vez, un día, no sé cómo fue, no sé cómo vino, me fui a atender una vida mía en luz. ¡Wow! Y aquel día fue un antes y un después. Porque, de hecho, aún la recuerdo. O sea, esa vida, yo creo que mientras viva en esta, no la voy a olvidar. Era una vida en la que yo era sanador, era un hombre, y fui, yo como tengo la habilidad de ver, yo me veía y me sentía, ¿no? Aquello fue demoledor, o sea, la sensación interna de saberme, de saber dónde estaba, lo que estaba haciendo, que solo tenía que ser, o sea, no tenía que hacer nada, no... yo iba, ponía las manos, en aquel caso era sanador de imposición de manos, iba, además estaba especializado en niños, yo llegaba, ponía las manos encima bueno, aquel crío y el crío sanaba. Y yo cogía y me iba. Y había en mí una tranquilidad, una paz, una calma y un saber que eso era lo que yo era, no lo que hacía, lo que yo era, que aquella vida, pues eso, bueno, pues forjó un antes y un después, ¿no? De pensar, madre mía. Y también hubo en mí la sensación de decir, bueno, si he vivido una vida en luz, tiene que haber más. Hay esperanza, menos mal, porque vamos, en fin. Y entonces la idea fue, pues vamos a ir a atender, ¿no? También esas vidas en luz. Bien, cuando, dejando esa anécdota, ¿no? Lo que os quería comentar. ¿Por qué los bloqueos vienen de vidas pasadas? Porque muchas veces personas, bueno, es que claro, si yo me muero, pues se acaba, ¿no? Yo me muero y ya está. Bien, sabemos que somos el alma, realmente no somos este vehículo físico, ¿no? Que estamos viendo en la pantalla, sino que somos el alma. Cuando tú tienes una experiencia, normalmente hay que tener en cuenta, porque a mí también me ha pasado en muchas ocasiones, una experiencia negativa es un fotograma de la vida. O sea, no es ni la vida completa, es una foto de un momento, de un instante de esa vida. Pero cuando vemos a ver vidas pasadas en desorden, la idea es, de, madre mía, es que he sido lo peor, ¿no? Bueno, a lo mejor fue un momento, ¿no? Que dice, uff, que me desordeno. Y luego pude recuperar o no. Pero bueno, el caso es que tengamos en cuenta que es, bueno, pues una acción de un momento dado.
Tener en cuenta que tú vives una vida y te ocurre algo que tiene una intensidad, por eso queda grabado. Normalmente las cosas que hacemos en el día a día, recoger la casa, ir a comprar, eso no se nos queda grabado. Normalmente eso pasa sin ningún tipo ¿no? de importancia. Lo que ocurre es que cuando ocurre algo más o traumático o intenso, no tiene por qué ser traumático, eso queda como grabado, ¿sí? Queda como anclado, esa sensación, ¿no? Nos suele ocurrir más cuando es algo traumático, obviamente, ¿no? Pues un dolor, una pérdida, una culpa, no tiene por qué ser pérdida, ¿no? O sensaciones, traiciones, dificultades intensas, ¿vale? Eso queda como esos momentos muy impactados. Bueno, esas sensaciones dejan marcas, ¿sí? Dejan información. Y esa información queda en la memoria celular. ¿De acuerdo? La memoria celular, a pesar de que pensemos que es algo físico, no es solo físico. La memoria celular tiene una parte que cuando tú vas a desencarnar, todo lo más impactante, todo lo que bueno, siente el alma, que es como necesario tener en cuenta, lo encapsula y lo guarda ¿no? El alma se repliega para poder salir, ¿sí? Y toda esa información queda replegada, ¿vale? Y sale junto con el alma. Y el cuerpo, pues perece, ¿no? Fallece y, bueno, pues hacemos lo que tengamos que hacer y volvemos a encarnar. Vale, ¿qué ocurre en el nuevo cuerpo? Pues que esa información se instala. Y eso que quedó, pues como un impacto, pensar que es como si fuese un quiste o una herida, pues que no sanó. ¿Qué ocurre cuando yo tengo una herida que no sanó y toco o me doy un golpe, ¿no? Es como, ay, ¿no? Uy, ¿qué pasa aquí? ¿No? Bien. De ahí hay que tener en cuenta que, pues, tengamos miedos que no comprendemos, ¿no? O bloqueos muy fuertes. O a mí me ha pasado mucho, por ejemplo, en ocasiones, personas que viven lejos del mar que tienen tremendo miedo a morir ahogados en el mar. Y yo pienso, vale. Y me dicen, claro, es que no es normal, no he tenido nunca ningún trauma, ni me ha pasado nunca nada en ninguna piscina, ni en ninguna zona, ¿no? De un lago o algo así, como para tener un miedo tan intenso. Hay que tener en cuenta que normalmente lo que pasa en la vida de origen es algo muy intenso, ¿vale? Quizás aquí, solo el meterte en el agua ya te genera un nivel de ansiedad que a veces no puede uno comprender. ¿Cómo puede ser que tenga tal miedo, o sea, como algo tan exacerbado, tan fuerte, si realmente no me ha ocurrido nunca nada? ¿Qué está pasando ahí, no? Pues es porque a lo mejor, ahí me ha pasado, ¿no? Ver clientas o, bueno, es que naufragué y pues perecí en el mar. Claro, pues esa persona cada vez que intenta subirse a un barco o cada vez que intenta meterse al mar, pues se le ponen los pelos como, ¿sabes? De punta, como diciendo, no, esta experiencia más, no. ¿Vale? Porque es un poco intentando salir de ese ¿no? peligro, ¿no? De decir, el cuerpo dice, no. Vale. Bien, pues entonces ahora ya entendemos el por qué un bloqueo que se originó, por ejemplo, en una vida, nos puede afectar en esta, ¿no? Obviamente también puede ocurrir que eso se vaya como haciendo más fuerte o se vaya sumándose otras acciones. Es decir, yo en una vida me pasa algo, voy a la siguiente, no me pasa nada, a la siguiente tampoco, pero a la siguiente me ocurre algo que refuerza la idea original. ¿Vale? Entonces, cuando llegue a esta estoy Ya es que doble. estoy a tope. Que a la que me pasa algo ya estoy con los miedos, bueno, ahí, no, ojo, cuidado. Vale. Vale, ¿cómo podemos darnos cuenta, ¿no? Que es un miedo pues, tan intenso, ¿no? Pues a veces, pues eso, ¿no? Cosas que no nos han sucedido en esta vida, ¿no? Pues mira, nunca he tenido un accidente de coche o tal, pero es que tengo un miedo subirme en un coche que es que no es normal. O, ¿no? Cosas que a veces son como muy racionales, ¿sí? Vale, ¿qué más? Que me lo he apuntado todo para no perder nada, porque es que así, digo, les doy toda la información. Vale.
Venga, cuando atendemos la vida pasada, ¿qué ocurre normalmente cuando atendemos la vida pasada, no? Es algo que quedó eso, quedó no resuelto, quedó enquistado, ¿vale? Cuando ocurre algo y tú no lo atiendes, eso nos pasa aquí. O sea, ¿a ti te pasa algo en la vida que es algo que te ha generado un impacto, ¿vale? Y tú sigues para adelante sin atenderlo, eso se queda como encapsulado ahí, ¿no? No, no ha sido digerido, vamos a decir como que no ha sido digerido. Em, los problemas, las cosas que nos ocurren, hay que atenderlas. No hace falta estar ahí, dándole vueltas y otra vez, y venga, y otra vez, vamos a ver. No, 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 yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo atenderlas. Vale, esto es esto, ha ocurrido esto, tal. Es darle un espacio y dar permiso a que el sistema lo integre. Porque las cosas que nos ocurren nos pueden gustar más o nos pueden gustar menos, pero forman parte de, bueno, pues de lo que somos, ¿no? De nuestro recorrido. Entonces, cuando una vida pasada no se atiende, pues queda como ese quiste que hablábamos, ¿no? Queda enquistado ahí y pues eso, puede ser pues, una muerte traumática, una culpa fuerte, ¿no? Abandono de alguien, juramentos, traiciones, castigos, pérdidas, bla, bla. Normalmente en la vida de origen suelen ser cosas como, o al menos el recuerdo que yo tengo de las vidas así más, cosas como que aquí diríamos, wow, qué impactante, ¿no? Que a lo mejor son cosas que aquí no ocurrirían, como la quema de brujas, ¿no? Que hablábamos al principio de todo, ¿no? Ahora ya, gracias a Dios, no se suele. Exacto, Mar. Hacer la avestruz, ¿no? Que te pase algo, tú metes la cabeza en la tierra y dices, bueno, ya pasará. Normalmente no suele pasar que ya pase. Normalmente el cuerpo empieza a decir, "Tst, aquí hay algo que no está gestionado. Atiéndelo porque si no, el cuerpo va a empezar a desorganizarse". Bien, pues imagínate de una vida pasada, ¿no? Que has estado mucho tiempo, mucho, el alma ha estado mucho como llevando ese peso. Eso lo vemos luego en miedos, en bloqueos y en patrones que repetimos, ¿no? Cada vez que nos pasa algo, en vez de enfrentarlo, pues uy, yo me voy para allá, o miro para otro lado, o bueno, no, ya da igual, ya pasará, yo lo tengo superado. No, es momento de a ver qué está pasando, ¿sí? Lo importante es comprender. Yo cuando he atendido vidas pasadas, que ya comentaba, ¿no? Que han sido muchísimas, es un poco darle foco. Mi objetivo nunca es, de hecho, cuando yo miraba vidas pasadas con la terapia, ¿no? Yo veía las imágenes de la terapia y muchas veces explicaba las cosas que eran necesarias que el cliente integrase. Porque para mí no es necesario revivir ni retraumatizar nada. Es importante ser consciente. Mira, pasó esto, pero bueno, pues ya está. Esto, explicarlo para que la persona es como, vale, es que pasó esto. Por eso, claro, cuando tú le dices a la persona, es que hubo un naufragio y pues el barco naufragó y tú caíste al mar y bueno, pues ya está. Ah, esa integración, esa comprensión, sin necesidad de saber detalles, y es que mira y no sé qué. No, esa integración es como, vale, por eso me pasa esto, ¿no? Es una comprensión. Y también es necesario ser consciente que por mucho que tu alma estuviese en esa vida, el personaje no eras tú, no es el que somos hoy. ¿De acuerdo? Entonces, ahí nos ayuda que cuando atendemos una vida en desorden, es decir, una vida, pues eso que está bloqueada de alguna forma, podamos mantener un poco, pues esa, ¿no? Esa separación de decir, vale, ocurrió esto, verlo como, sí, vamos a atenderlo, pero no me identifico, ¿vale? Porque realmente la que fue quemada no es Alda, era mi alma la que estaba allí. Y yo tengo ese recuerdo, puedo acceder a ese recuerdo, tengo, ¿no? Esas memorias, tal, pero no fui yo. Entonces, ahí hay que tener en cuenta de poder empezar un poco a separarse y a relativizar un poco, ¿sí? Bien, ¿qué más cositas? Claro, cuando tú, por ejemplo, comprendes, normalmente eso nos pasa en todos los momentos de nuestra vida, cuando uno comprende algo, empieza a integrarlo.
¿sí? Cuando tú ya le das como una estructura, es que esto es esto, o esto ha venido aquí, o esto, ¿no? Como lo colocas, empiezas a atenderlo, empiezas como a poderlo gestionar, ¿no? Es como cuando a un niño le explicas algo, a veces necesita que le expliques pues con muñecos, con no sé qué, ¿no? Mira, es que esto tal, no sé- vale, entonces él lo integra, lo gestiona y ya está. Entonces no es un problema, entonces ya es, vale, pues es esto. Pues con los bloqueos nos pasa lo mismo, ¿no? Es ir a ver eso y ese bloqueo, lo que ocurre es cuando tú ya lo integras, es que empieza a perder fuerza. Porque es como, bueno, si esto era esto. Tú ya lo identificas y eso empieza a dar fuerza, o sea, a perder fuerza. Por eso muchas veces cuando atendemos vidas pasadas, el solo hecho de ser conscientes empieza a deshacer el nudo, ¿de acuerdo? Luego también, aparte de perder fuerza, es como que, uff, empiezas bueno, ya está. Recuperas libertad, recuperas un poco ese alivio, ¿no? Decir, vale, ya está, era esto, ya está. Porque muchas veces, a mí me ha ocurrido, yo también hacía regresiones. Y mucha gente me decía, no, no, qué miedo, a ver qué voy a ver. Y yo le decía, bueno, no pasa nada, a ver, vamos a intentar ver las cosas con distancia, ¿no? Pero la gente, ya por el hecho del miedo de lo que puede ser, muchas veces no quiere ni entrar, ¿de acuerdo? Entonces, por eso, bueno, hay que ordenar las cosas. Si una cosa está sin gestionar, es un poco atenderla y ya está. Eso se disuelve y es como si fuese, yo lo veo como una bola de esas de arena de la playa, que a veces está dura, pero luego la tocas y plup, 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 se deshace. Pues sería algo así, ¿no? Entonces, es una bola y al principio parece algo duro o algo pesado, pero luego lo atiendes y dices, si es que esto era esto. Y empieza como a deshacerse, pierde fuerza. Vale, ¿entiendes lo que ocurre? Entonces, aquella emoción de miedo, aquello que había, empieza a soltarse, empieza a... Y lo importante, sobre todo, de la forma a la que yo estoy más acostumbrada, es no revivir el dolor, ¿vale? Siempre que vayamos a mirar esas experiencias que no son gustosas, vamos a mirarlo en modo espectador, ¿vale? Como si estuviéramos en un cine. Tú realmente en un cine puedes ver algo, te puedes incluso llegar a emocionar, pero no revives el dolor en tus carnes. No dices, ¡oh, Dios! Sales de las películas ahí, ¿no? Con el trauma hecho tuyo. No, para nada, ¿no? Tú lo ves, tal, pero ya está. Y tú sales y sigues con tus cosas, ¿vale? Entonces, esa es la idea. Es tomar conciencia y salir para que eso se pueda ordenar y no retraumatizar. Porque realmente el revivir una vida pasada, bueno, no nos lleva a nada, ¿sí? Estar todo el rato viendo el dolor. Vale, vale. Vamos a ver entonces, si tenéis preguntas, por favor, me decís, porque yo voy aquí y no acabo, ¿eh? Di, Paula. Dijiste algo antes de vida de origen. No sé si es lo mismo que vidas pasadas o es otra cosa. La vida pasada es una vida que no es la actual, Vale. ¿vale? Es una vida que se supone, pensamos que el tiempo es lineal, pero a veces Pero dicen no que lo no. es. Entonces, exacto. Entonces, es una vida que no es la actual, ¿vale? Una vida Ujú, pasada lo referimos nuevamente cuando es una vida, pues eso, que está en otro instante. También hay vidas, sí, bueno, yo ya digo vidas pasadas que no son las que estás experimentando ahora, ¿vale? Ir al origen, yo me refiero a ir al origen del bloqueo, ¿vale? Cuando yo ujú, voy al origen del bloqueo, lo que me quiero referir es que yo voy al instante justo en el que eso ha ocurrido, ¿vale? Entonces, es un ujú. momento, es lo que decíamos, es un fotograma de esa vida. Te he visto, Maite, ahora cuando le comente te doy paso. Em, es un fotograma, o sea, es un momento instantáneo, a lo mejor te pasa algo con alguien, discutes, y eso, pasa algo que no sabes por qué, te queda como anclado ahí. Y tú a lo mejor sigues, esa vida finaliza y eso no se ha gestionado, ¿vale? Entonces, eso es, bueno, como un quiste, queda ahí Ujú. y genera dolor, Vale, ya entendí. ¿vale? Gracias. Gracias. Maite, dime. Hola, buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes.
Eh, Alda, es que te he oído decir antes lo de la vida en luz. Ujú. Entonces, a ver, es que yo trabajo como consteladora y es Ujú. verdad que siempre sale el trauma, la vida de trauma, el origen trauma Sí. y siempre se revive mucho el dolor y todo. Y yo la verdad que cada vez como que resueno menos con eso. Entonces, lo conveniente quizás sería para poder sanar ese dolor o ese trauma de origen, ir a una vida en luz o cómo se debería de Claro, hacer eso. bueno, yo no sé cuál es el mejor formato. O sea, yo lo que te estoy explicando, claro, es que a mí ver todo el rato las vidas que han sido desordenadas te aporta información, pero es que realmente no te impulsa. ¿Me explico? Sí, Te hace comprender, realmente a la mente le da como un, ah, vale, pero no te impulsa. Entonces, está bien, pero ahora voy a empezar a hablar de vidas en luz. Para mí es que no tiene color. No tiene es color porque es que que cuando tú te ves en la vida en luz, es que recuperas. Ahora explicaré con más detalle, pero claro, yo no sé cómo lo atiendes tú, yo no soy consteladora, entonces no te puedo, claro, ¿sabes? Pero claro, ver siempre como lo pesado de la situación, mm, podrías intentar sí, ver en qué vida lo compensaste. ¿Me explico? O qué vida, ver la oscuridad, o sea, la que está en desorden, y sí, ver en cuál sí lo lograste. sí, eso ¿Me sí lo explico? hago yo en Claro, alguna ocasión y la verdad es que cambia mucho la energía y todo. Lo que pasa es que, claro, yo soy parte de un grupo ya, de claro. personas, ¿vale? Entonces, claro, yo intento aportar ese granito de decir, ¿y por qué no sanamos en luz y vamos a Claro, una vida donde este conflicto se haya dado en luz y tal? Pero no sé exactamente cómo debería de hacerlo. ya. Entonces, no sé, Claro, yo lo hago a través de viaje cuántico, pero claro, no es a través claro. de constelación. Entonces yo no sé a través de constelación, pero bueno, yo creo que tú en la constelación creo, ¿eh? Tú marcas una intención. Bueno, nosotros que lo que hacemos no son realmente Bueno, constelaciones, le llamamos integraciones evolutivas para el ser, vale. porque nos vamos a vidas pasadas, nos Mm, vamos al viaje del alma, además todas vemos, tenemos la capacidad de ver, y yo es verdad que hay veces que veo tanto el origen de la vida, del conflicto en sombra, pero también lo veo en luz. claro, pues yo creo que Entonces, tú tienes que aportar, si lo ves en luz, bueno, todo es lo que tú sí, sientas, obviamente, siempre. Pero si tú sí, eres capaz de verlo en luz, yo creo que a la persona a la que le estás ayudando, eso le puede dar muchísima impulso, ¿me explico? claro, y hacerle más bien quizás, porque es verdad que lo pasan mal, es que Claro. lo pasan mal. Es que no es necesario, o sea, de verdad, Mm, no es necesario para solucionar algo tener lo que sí, pasas mal, no es no. necesario. Además, yo te digo, yo he visto vidas mías en oscuridad, bueno, en desorden, cientos. De la que más me acuerdo es de la de luz, Sí, porque fue es la que más verdad, me impactó, sí, ¿entiendes? sí. Y Entonces, además es la que notas, perdón, es mm, la que tú realmente sientes como que ese conflicto se suaviza, porque a mí me pasa exacto. igual, a mí me pasa igual. Compensas Claro, todo como lo que estaba en desorden. claro, claro, sí. Exacto. Bueno, pues muchas A gracias, ti, Alda. a ti. Bueno, luego no hay que olvidar, cuando siempre intentamos ver nuestras vidas y siempre nos salen las de oscuridad, no hay que olvidar que estamos en un sistema matricial. El sistema matricial siempre va a intentar que tú vayas a recordar o vayas a verte, ¿no? Que yo decía, es que siempre me he visto en oscuridad y al final acabo pensando pues que no lo he hecho bien. Claro, el sistema Matrix siempre nos va a llevar de una forma muy civilina a capar nuestra habilidad, capar nuestro poder, que nos sintamos pequeños, porque realmente cuando acabas viendo todo lo que es ¿no? capante o limitante, acabas sintiéndote pequeño e incapaz, no te sientes expansivo, te sientes pequeño, ¿no? Y eso es lo que también interesa, con lo cual hay que, por eso, ¿no? Lo que también comentaba Maite, ¿no? Hay que hacer más hincapié quizás en intentar centrarse en lo de luz, porque es lo que más expande y lo que más, ¿no? te hace que tú digas, wow, qué bien, ¿vale? Bueno. Sigo con más cositas, ¿sí?
Vale, las vidas basadas en luz, ¿vale? Tenemos que decir que no todas traen bloqueos, ¿sí? Porque siempre pensamos, madre mía, qué desastre. Hay muchas y realmente, ya os decía, a veces son fragmentos, ¿no? Que traen cosas que hemos hecho bien. En esta vida también nos pasa. Hay cosas que las hemos bordado, que las hemos, wow, esto lo he hecho súper bien, o esto me ha salido súper bien. A lo mejor es una área pequeña de tu vida, pues soy súper buena madre, o soy súper buena amiga, o hice esto en un trabajo súper bien y me felicitaron y me quedó esa impronta de, wow, qué bien he superado esto, ¿no? Entonces, las vidas en luz nos traen todas esas cosas, toda esa sabiduría, habilidades, dones, ¿no? Herramientas, conocimiento, poder personal y yo me atrevería a decir también una posición interna, porque es muy difícil de expresar, pero cuando uno lo vive, es que, es que lo es que lo estás viviendo otra vez y es que te quedas como, wow. Qué bien, qué sensación, ¿no? ¿Cómo me sentía en esa vida? Es lo que yo os explicaba al principio. Yo en esa vida, yo no tenía que hacer nada, yo era. Yo iba allí, ponía la mano y yo sanaba y no hacía nada más. Entonces, eso te deja una sensación de facilidad y de integración mucho más grande, ¿no? Claro, en esa vida, cuando tú ves esas vidas en luz, en esas sí que intento que vayamos a revivir, porque nos interesa en realidad, ¿vale? Entonces, ¿desde dónde? ¿Qué posición tiene esa persona? Lo primero de todo, cuando nos colocamos ahí, ¿qué posición está viviendo, no? Que en esa vida yo, ¿en qué posición estaba? Primero nos sentimos. Y a veces "Buah, es que hay un alivio, o es que no hay discurso mental", me ha dicho la gente. Y yo a veces pensaba, no hay discurso mental. O sea, fíjate tú qué cosa más simple, pero que a la gente le impacta más. Es que no hay ese discurrir de, oh, ¿qué hago? No, no lo hay. Simplemente hay integración y soy, ¿vale? Entonces, es, bueno, pues recordar y verte, pues eso, cómo hacías esas cosas, ¿no? Muchas veces puede ser más o menos la misma acción que estás haciendo ahora, la misma misión o el mismo trabajo, o resolviendo una cosa concreta de tu vida, y puedes ver exactamente cómo lo estaba haciendo esa persona en ese momento, ¿vale? Posiblemente no sean las mismas herramientas que tienes tú, pero a lo mejor son cosas que a ti en esta vida no te han ocurrido. ¿Vale? A lo mejor es una conversación que tienes que tener pendiente con alguien y esa persona pues se tomaba su tiempo o no lo explicaba desde un lugar que tú ahora mismo no lo ves viable y o no habías caído, ¿vale? Entonces es importante cuando atendemos esas vidas en luz es tener, ¿no? Toda esa información. Vale. Hay que tener en cuenta que esas vidas, al igual que decimos que las informaciones que están impactadas quedan en el alma, toda la sabiduría y las herramientas también están en ti ya. Es decir, cuando tú vas a ver una vida en luz, no se te va a dar nada que no sea tuyo. No es nada por lo que tú tengas que decir, ah, es que no sé quién me ha dado. No, no, no. Es una cosa tuya que tú ya la has gestionado, que tú ya la has desarrollado, que tú ya la tienes pues en tu haber. ¿Sí? Entonces es importante, ¿no? Que recordemos ese potencial del alma, ¿no? Esa cosa que ya está en nosotros. ¿Vale? Entonces, que ya has sido, ¿cómo he transitado yo esto? A lo mejor ahora mismo me siento bloqueado porque quiero decirle a alguien que, pues que mi relación con esa persona no es buena o eso, un trabajo, lo que sea. Vale, ¿cómo lo hice? Ya lo he hecho. Si ya lo he hecho es porque en esto también puedo hacerlo. Porque muchas veces no nos sentimos capaces de hacer algo. Vale, si ya lo he hecho, tienes esa sensación de, es que ya lo he hecho. Y vamos a ir a ver esa experiencia, cómo lo hiciste, ¿sí? ¿Cómo tienes tú esas herramientas, esa información? ¿Cómo te colocas? ¿Cómo te expresas? ¿Sí? Vale. Y eso es lo que yo os decía antes, ¿no?
eso lo que te ayuda es a dejar de sentirte pequeño e incapaz. Cuando tú ya te colocas ahí, ya estás en ese momento de decir, wow, es que yo esto ya lo tengo, ya lo he hecho, ¿vale? Vale. Algunas cosas, mira, hoy tenía yo una sesión y he llevado a una clienta precisamente a, bueno, pues a una vida, tal, porque también estaba, ¿no? En bloqueo. Wow. Me decía, es que no hago nada, solo juego. Y yo le decía, es que es eso, ¿no? Porque nuestra mente, no es que tengo que hacer, me tengo que colocar y no sé qué, para ser, ¿no? Buena, para ser tal. Vale, es que solo juego, me decía. Y yo le decía, es que es eso. Entonces, es desde ahí, es desde ahí. Y ella me dijo, wow, cuando ya volvió, ¿no? Me decía, dice, es que no se me había ocurrido. Claro, es algo a veces tan sencillo ¿no? Que a veces ni lo piensas, ¿no? Y muchas veces el camino más sencillo ¿no? Porque a veces nos liamos, no, voy a tener estos pasos y no sé qué, y a veces lo más fácil y lo más directo y lo que te sale de una forma más natural es lo más. Vale, ¿qué beneficios nos trae recuperar esa vida, ¿no? Aparte bueno, pues una caja de herramientas muy grande, con formas, ¿no? De cómo afrontar ciertas cosas, posiciones, actitudes, pues nos trae sanación, enseñanza, nos trae liderazgo, nos trae seguridad, nos ayuda a saber que ya lo hemos hecho, que ya lo hemos integrado, que hemos superado eso que hoy nos detiene, ¿no? Entonces, todas esas cosas, esa certeza interna, te ayuda a que en tu día a día puedas, bueno, pues tomarte la vida desde otro lugar, ¿no? ¿Qué vemos, ¿no? en las personas, ¿no? Que hacen estos movimientos? Pues que su energía cambia, su actitud cambia, su toma de decisiones es otra, ¿no? Entonces, a mí ahí me gusta mucho, ¿no? Que las personas, yo cuando acabo el trabajo, atendemos más de una vida en luz, porque quiero que eso se ancle bien fuerte, que quede ahí a fuego, que la persona se sepa poderosa, no sé cómo decirlo, ¿no? Y no hablo sino de esa esencia, ¿no? Que se exprese esa esencia de una forma total, ¿no? Pero cuando eso acaba, ¿no? Cuando eso ya se ha hecho, vamos a hacer una tarea para explicar, ¿no? Para que toda esa información que recuperamos no quede en algo bucólico y maravilloso. Oh, qué chulo aquello que hice aquel día. No, no, eso está muy bien. Pero todas esas habilidades las vamos a transformar en tareas para hoy. Porque, claro, porque recuperar una vida es maravilloso. Y verte allí fluyendo, siendo maravillosa, tal, bueno, sí, es genial. Vale. Incluso muchas veces le digo a la persona, tú pregúntale cómo lo ha hecho. Tú pregúntale a ese cómo lo ha logrado. Venga, pregúntale. Y me dice, sí, pero me va a contestar. Digo, tú pruébalo. Si no, yo me meto y que te lo diga. Y bueno, es un poco cachondeo, ¿no? Pero, ¿qué pasos diste para conseguir esto? Y a veces el ser de esa vida muestra eso, muestra cómo lo ha hecho. Y sí que es cierto que, obviamente, si es de la edad media, los recursos muchas veces no son los mismos a los de ahora. Bueno, depende. Pero sí que es cierto que, vale, pues me ha dicho que ha hecho esto, 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 o que ha tomado estas decisiones, o que, vale, ¿cómo se traduce eso al bloqueo que tienes tú hoy? Para mí eso es muy importante, porque no se queda en una experiencia maravillosa, sino que son cosas que vamos a empezar a implementar en nuestro día a día, ¿sí? Entonces, no es importante solo lo que ocurre, sino lo que hago, ¿no? Y también es un acto de coherencia. La coherencia es una de las cosas que más desestabiliza el sistema, ¿sí? Entonces, cuando tú ves, sientes, comprendes, ¿no? Lo que ha pasado en esa vida y actúas, es cuando realmente clac, rompes ese bucle, ¿no? Rompes esa inercia o ese bloqueo, bueno, pues deja de tener esa fuerza y, bueno, pues tiras para adelante.
Y es cuando, bueno, pues eso se aliviana el camino y se abre y entonces tú puedes seguir andando desde otro lugar, mucho más potente y mucho más, pues eso, liviano, ¿no? Bueno, no sé, ¿cómo vais? ¿Bien? ¿Sí? Vale. Escuchando atentamente, Atentamente, venga. atentamente. Si tenéis preguntas, ya sabéis, ¿eh? Vale. Vale, bueno, más que nada es eso. O sea, no tengo así como mucho más. Tenéis preguntas sobre vidas, pues eso, vidas pasadas o vidas de luz, me mostráis. Pero la idea que os quería transmitir es esa, ¿no? Que muchas veces nos bloqueamos, nos liamos, intentamos atender esta, no funciona y nos encerramos, ¿no? Y muchas veces es porque no sabemos que existe ese origen. Que no todos los bloqueos, tienen un origen en vida pasada, pero muchos sí. Y bueno, entonces está bien atender eso, pero también está ver, bueno, pues todas esas herramientas, todas esas habilidades y dones que ya has manifestado y que están en ti. Y que lo haces encima de una forma liviana y muchas veces única. Porque a lo mejor tú en esta vida estás intentando hacer algo y estás intentando hacer algo, pues como lo hace tal o Pascual, mira, no, es que me han dicho. Vale, pero es que recupero una vida anterior donde me veo y yo lo hago de aquella otra forma que a nadie se le había ocurrido. ¡Wow! Y eso me hace expandirme desde mi alma, ¿no? Es que realmente yo soy eso y vengo a mostrar eso al mundo, ¿no? Y ahí es donde el bloqueo ya queda aniquilado totalmente y se abren esos caminos, ¿no? Porque yo lo que quiero es que brilléis muchísimo y, y vuestros caminos se abran, ¿no? Bueno, en fin. Así os mostraba esto, ¿no? Esta bueno, es la explicación que quería comentaros, ¿no? Para que, bueno, sepáis que hay un proceso que es, bueno, son como mucho 2, 3 sesiones, no más, porque creo que es atender un bloqueo. No vamos a estar, así como cuando hicimos los nudos del alma, se miraba como todos, varios bloqueos específicos, ¿no? Pero como mucho más, em, sí, por encima, ¿no? Como más genérico. Aquí vamos a ir a cosas puntuales, ¿no? Son sesiones personales, no son sesiones grupales, porque yo siento que cada bloqueo es único, ¿no? Y cada persona, cuando son cosas como tan arraigadas, que van tan a raíz, es bueno bueno, pues eso, que podáis atenderlo, saber qué es lo que está pasando y poder liberarlo de forma personal. Como os he comentado en el grupo, no sé si os ha llegado la información a todos, os lo comento ahora. Tengo un formulario chiquitito que aquella persona que quiera yo os mandaré para que empecéis a saber cuál es el origen de vuestro bloqueo. ¿Vale? Es de forma gratuita, lo hacéis y es para vosotros, no tenéis que devolverme nada ni nada, es simplemente para que vosotros sepáis, pues mira, lo que me está bloqueando es esto, porque muchas veces nos ocurre, no es que no quiero hacer esto, es que es pereza, vale, ¿por qué es esa pereza? ¿Qué me está limitando? ¿No? Y a veces es un miedo a no mostrarme, es un miedo a tal, pero bueno, yo lo veo como si fuese una pereza y realmente no es eso, ¿vale? Entonces, descubrir ese origen nos da un poco de foco, ¿sí? Ahora te comento, Lidia. Nos da un poco de foco, ¿no? Pero sí que es verdad que es decir, bueno, no, es que sé que no es pereza, es que tengo un miedo de no sé qué y de no sé cuánto, no me quiero mostrar o es que me pasa esto. Entonces, sabiendo un poco ese miedo específico, desde ahí se puede empezar a trabajar mucho mejor. ¿Sí? Dime, Yo Lidia. quería Ay, comentarte una cuestión personal. Yo sí. realmente Espera, no Andrés, estaba Lidia, ah, perdón, con la mano levantada, disculpa. perdón, perdón. ¿Aún estás interesada, Lidia, en hacer la pregunta? Vale. Sí, la mía es muy rápida. Era porque lo Ahora te del doy paso, cuestionario Andrés. el cuestionario no lo he visto, entonces no sé No, por qué aún no no lo he le he visto. mandado, aún no le he mandado. Os lo mandaré Ah, cuando. vale, he entendido. Os he enviado un mini cuestionario, digo, pues No, yo no, no lo he visto. no, 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 os enviaré un mini cuestionario para que lo podáis hacer en casa tranquilamente, ¿sí? Gracias, Perdón, Lidia. vaya hombre. Andrés. Perdón, No, que no, tengo que tranqui. atender una llamada. Ah, vale, Luego, vale. Pues acaba, acaba luego me pongo tranquilo. con vosotros. Venga, gracias. Acaba tranquilo. Bueno, pues nada, no sé si tenéis más preguntas o alguna cosa que queréis compartir en referencia a este tema, alguna duda que haya quedado. Bueno, yo como experiencia para mí, he hecho varias veces registros acásicos que he ido a vidas pasadas.
Ujú. Y realmente sí me ayudó a entender cosas que no entendía porque, sobre todo cosas de infancia, que aquí yo tenía una infancia súper buena y me salían cosas de infancia horribles. Entonces, ¿de dónde sale esto? Entonces, ese vacío que muchas veces yo sentía era por aquello, ¿no? Claro. Pero sí que me encantaría pues ver eso, las vidas en luz. Eso. Sí, está muy bien por eso, porque sí que es verdad que, ahora Lorena te doy paso. Sí que es verdad que atender esas vidas en bloqueo da mucha claridad y alivia muchísimo, ¿no? Porque dices, ostras, menos mal, ya comprendo ahora el por qué me pasaba esto, porque es que a mí me ha pasado en muchas ocasiones, es decir, menos mal que ahora esto ya lo he integrado. Pero sí que es verdad que cuando miras muchas en bloqueo parece que solo hay eso. Entonces, las vidas en luz son más ¿sabes? Más impulsoras, más expansivas, ¿sabes? Entonces, muchas veces, yo incluso a veces en alguna ocasión, me acuerdo de haber ido a ver si la persona está en un proyecto o en una relación o tal, ver la vida en luz futurible en la que ya lo ha conseguido. Y que esa persona pudiese hablar con la que ya lo ha conseguido. Buah. Aquel día, aquella persona salió de la sesión con los ojos así. Dice, fíjate, y ha hecho esto, y ha hecho esto. Digo, pues venga, apúntalo todo y a ver cómo puedes implementar esto en tu vida actual. Porque es que me acuerdo porque fue muy gracioso. Y porque esa persona veía y me decía, sí, sí, veo que hace esto, que hace lo otro, que hace lo otro. Además, era justo, era una persona que hacía pintura. Y cuando se veía, pues salía anunciada ella en los periódicos, conforme iba a hacer una exposición, tal. Me decía, es que estoy en el periódico, es que no sé qué, ¿no? Y era como muy impactante, ¿no? Para esa persona. Entonces, esa línea temporal, hay que tener en cuenta que eso son líneas temporales cuando hablamos de futuribles, ¿vale? Si nosotros luego miramos para Cuenca, vale. Luego que no venga la gente que luego con carta de reclamación, oye, que es que tú me dijiste y ya no se ha cumplido. No, 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 no estamos hablando de eso. Estamos hablando de futuribles, ¿vale? Ahí yo soy muy nítida en eso. Si tú estás colocada, si tú empiezas a accionar y vas hacia allá, eso está para ti. Pero obviamente, si te bajas de esa línea, pues la realidad es otra, ¿vale? Que no quiere decir que no puedas luego hacer un atajo y enganchar, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, pues no serán las cosas de la misma fluidez o de la misma forma. ¿De acuerdo? Lorena. Una pregunta. Ujú, En caso de que alguna enfermedad se detone por vidas pasadas, ujú. ¿qué será mejor verlo como recuerdo o buscar si viene de un bloqueo? A ver, yo seguramente habrá bloqueo, Ah, ¿vale? No sé el caso concreto, ¿vale? Pero sí, sí, normalmente claro cuando es. ya el cuerpo avisa, ¿vale? Es porque hay un bloqueo intenso. Entonces, con calma, es decir, con calma sin intentar remover, ¿vale? Es atender eso y atender el cuerpo. O sea, yo cuando ocurre ya que ya está manifestado en el cuerpo, hay que atender de las dos formas, ¿sí? Hay que atender lo que ocurrió, porque casi todas las cosas que nos ocurren tienen un origen Ajá, emocional o impactante, ¿no? O algún bloqueo, algo que ocurrió en la vida mental o emocional, ¿no? Entonces, atendiendo eso, aquello se va a empezar a deshacer, ¿sí? Pero hay que atender al cuerpo y sostenerlo mientras él hace ese proceso, ¿de acuerdo? Así que gracias. a ti. Bueno, ¿qué más? ¿Cositas? Que me sabe mal cerrar la sesión y que Andrés se quede con la duda ahí, pobre. Bueno, pues nada, espero os haya gustado, espero os sirva mucho, porque, bueno, ya os digo que es una maravilla poder sentirse ahí y poder experimentar esas vidas en luz. No he hecho ningún proceso durante la charla, o sea, no es nada experiencial, porque esto es como muy único y muy específico de cada cual. Entonces, no puedo llevaros a recordar algo en luz porque uno podría verse allí, el otro allá, entonces no quiero ¿no? que tengáis esa disonancia y que os quede una sensación que no corresponde. Por eso no hago ningún tipo de proceso después, ¿vale? Aquella persona que sienta, pues me muestra y hacemos una sesión y así vamos alivianando el camino. ¿De acuerdo?
Bueno, pues si Andrés no... Vale, pues entonces para proceder, ¿cómo es? Tú vas a enviar un mini cuestionario Yo ya, y sí, entonces, ese mini en vez de cuestionario, a través del grupo, ¿te contactamos o te contactamos directo? no, yo os mandaré, ¿Cómo como va? mandaré el mini Si queremos hacer el cuestionario, proceso. os pondré también, os pondré link para si queréis coger una sesión y lo, bueno, y lo atendemos, pero como Vale, ya tendréis la nitidez de saber cuál es el bloqueo que realmente os está, ¿sabes?, cortando el camino, ya tendréis más claridad. Dices, pues mira, sí, quiero una sesión. Normalmente, ya te digo, normalmente son 2 sesiones. Si hay vale. algo como más intenso o más profundo que ver, podríamos coger una tercera. Pero Pero quiero que sea algo... el bloqueo se sabe a través de ese cuestionario. No, no, o sea, a ver, si tú tienes nítida tu bloqueo, no hace falta que hagas el cuestionario. Si tú me Ah, dices, no, no, yo sé que yo estoy bloqueada en esto y el bloqueo raíz es este, no hace falta hacer el cuestionario para hacer una sesión. Pero sí que hay veces vale. que la gente me dice, Te ayuda. no, es que fulanito de tal me está eso, haciendo la vida imposible. Digo, bueno, vamos a empezar a ver. Sí, por eso digo, porque a veces la gente piensa, ¿no? Pues es que me Vale, pasa esto en mi vida. Vale, vamos a desgranar. Es para que la gente que no tiene nitidez sobre el bloqueo pueda, sí, tener como eso. Ah, no, es que esto viene de aquí. vale, ¿Vale? vale. Entonces, es para dar nitidez a aquella persona que no sabe bien ese bloqueo por dónde va. Pero si tú Ok, tienes nitidez, me dices, ¿vale? vale, vale, vale. Así que yo igualmente con el cuestionario os mandaré el link de sesión si queréis y ya está. Y nos vemos en el 1 a 1. Muy bien. Muchas gracias. Andrés, a ti. Mira, buenas tardes otra vez. Buenas Perdonadme tardes. porque en ese mismo Tranquilo. momento me ha entrado una llamada. Mira, yo es que, como te decía, no sé cuál es la sensación de bloqueo, pero lo que a mí me suele pasar con Ujú, frecuencia, aparte de que como consecuencia del estrés o por lo que sea, nos ocurre eso, que tienes muchos errores, muchos olvidos, ujú, metes la pata 100 veces, que llega a ser una característica, normalidad prácticamente. Lo que pasa es que muchas veces ujú, sí me encuentro como que lo que yo llamo como apagón, unas sensaciones frecuentes ujú, de apagón, de falta de energía, de no tener ese estímulo interno, que no sé si no será la edad, por otro lado, no lo creo, pero yo creo que son circunstancias internas que se transmiten en determinados momentos, propiciadas por, por algo interno también, ¿no? A veces los desánimos, las tristezas, todas esas cosas. Para mí, esa es la forma de sentir o de achacar a que yo puedo tener no uno, sino un montón de como todos. bloqueos, ¿vale? Sí, sí. Entonces, eso es primero lo que te quería plantear. Eso puede ser la expresión que uno siente cuando tiene no uno, o por lo menos tres o cuatro, vamos a No, o decir. uno mismo, no, no hace falta que sean 3 o 4. A veces pensamos que el bloqueo es algo que no nos permite seguir, como algo como muy castrante, pero el bloqueo puede ser una tristeza interna. Eso es. Cada vez que intento dar este paso, o cada vez que Mm, o he entrado, mira, a veces ocurre, ¿no? He entrado en una etapa de la vida o ahora he cambiado de lugar de residencia o cosas como que a veces no lo sentimos como un bloqueo en sí, no sé cómo decirte, ¿no? Ha sí, ocurrido algo en mi vida que ha sido un cambio X y algo en mí, pues eso, o hay tristeza o se repliega. Es como que algo, sí. vale, hay que ver primero desde cuándo, porque ahí nos va a Mm, dar un poco pista. Y lo que puedes ver es, pues eso, que a lo mejor esa tristeza es porque en otra vida te cambiaste de domicilio, entraste en una época de tu vida, hiciste un viaje X y lo que ocurre es que eso hace que tu alma entre en algo que ocurrió. ¿Me explico? Y a la sí. hora de haber vivido una situación similar, eso para mí es la situación gatillo, como si dijéramos, es decir, pasa una Mm, situación muy similar a la que originó el bloqueo principal, el bloqueo raíz, y entras en el mismo estado. ¿Me explico? Sin que ujú, realmente en tu vida esté pasando a lo mejor algo como muy convulso o tengas un bloqueo muy, mm, muy, muy identificado. ¿Me explico? sí. ¿Vale? Además, Entonces, posiblemente es tan habitual
que tampoco es que me dé demasiada preocupación, pero es un Claro, estado natural que detectas inmediatamente, decir, joder, con lo contento y lo bien que estuve ayer, me lo pasé, disfruté, me he levantado de la cama y hoy me siento como abatido y posiblemente como resultado de un recuerdo interno inconsciente, digamos, claro, que me afecta. claro. Cuando ya dices, bueno, pues será lo que sean las consecuencias de la vida, no sé, sí, posiblemente, ¿no? Mira, puede Tampoco me, ser. pero dime. No, no, acaba, No, tranquilo. que digo que tampoco me preocupa porque eso afortunadamente hasta ahora no me genera ningún trastorno físico ni psíquico ni circunstancia somatizada ni nada de eso, ¿verdad? Pero es frecuente y es llamativo porque además cuando parece que vamos ganando en conocimiento, en experiencia, en sabiduría, en libertad, en más desocupados, eso que ya, pues resulta que a lo mejor te viene igual con mayor medida o no, ¿vale? Pero eso me pasa y esa es el motivo fundamental por el que yo he sintonizado contigo y con vosotras para poder escuchar y compartir, ¿no? Porque esa es la percepción que tengo, ¿no? Como una sensación de bloqueo, bueno, Sí, bloqueos sí, continuos, eso sí, limitante, ya, ya. limitantes ni nada Mm, fijo, ¿no? Porque no lo puedo observar, porque yo ignoro incluso los motivos y los momentos, pero es curioso que ante circunstancias buenas o especiales o malas, que no te preocupa, pero hay otros motivos en los cuales parece como que te relajes y sin embargo tienes esa sensación de apagón cuando realmente por la vida no ha habido No hay un ninguna motivo otra, un aparente. motivo aparente, francamente. Claro, Esos apagones que yo digo. claro, Yo esos creo que también son apagones. bloqueos. Claro, esos apagones también pueden ser, y tú me decías, es que no tengo nada físico, vale, no tenemos que esperar a eso. No, no. Siempre que podamos, cuando nos sintamos apáticos, tristes, hay Ujú, algo que yo sé que esto no es habitual en mí, ujú. ¿vale? Vamos a atender qué está ocurriendo. ¿Será un bloqueo o no? Eso podemos mirarlo. Pero no vamos a esperar a que eso me limite físicamente, ¿vale? Porque si yo ya estoy viendo que esto no es algo habitual en mí, no es algo natural, normal, hay algo ahí que me está llamando mi atención. Cuanto antes lo atendamos, sea lo que sea, no importa. Cuando antes lo atendamos, antes alivianamos el camino. No vamos a esperar a que sea algo limitante físicamente, porque entonces cuesta más. Es como hacer un nudo de Sí, sí. marinero. Una cosa es hacer un nudo simple y otra es hacer un nudo de aquellos que parece una borla, ¿no? Ujú. Con uno ya es suficiente. Vamos a ver qué está pasando, porque cuando tengamos muchos, cuesta más de desatar, ¿vale? Entonces, a lo mejor es haber entrado en un estado, en un momento de tu vida. A lo mejor es, yo qué sé, situaciones que uno esperaba y no han llegado. No sé, no sé cuál es Sí. el caso específico, pero a lo mejor es algo que tiene relacionado con una vida, un origen X, de algo que ocurrió en una vida pasada, que Ujú, estuviste esperando algo y no sucedió. Entonces, al vivir una situación similar, por resonancia, ¿me explico? ujú. ¡Plup! Se activa. Y empiezas a sentir pues esa tristeza, esa apatía, ¿no? Como Sí. esa sensación de Sí, o desasosiego a veces de interno melancolías, otra vez sobre todo de apatía o de disgusto sin necesidad de que exista ninguna cosa aparente. excepcional o aparente, ¿verdad? Claro. Pues eso se puede mirar, Andrés, si tú sientes siempre. Muy Pero bien. yo te invito, sea conmigo o no, ¿eh? Yo ahí de verdad, eso creo que ya sabes, que lo atiendas antes de que sea algo que físicamente te moleste, porque entonces sí que ya es un poco más complicado, ¿vale? Bueno, vale. Muchas gracias. A ti. Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo? No. Bueno, pues lo dicho, yo os mandaré ese formulario, el que quiera que lo haga, el que no, no, ya sabéis. Y nada, infinitamente agradecida por haberos tenido aquí, por haber compartido conmigo este ratito y haberme escuchado. Y nada, os abrazo muchísimo y muchas gracias por estar ahí. Un besito muy fuerte. Gracias, Gracias. Alda. A ti. Hasta Muchas Gracias, luego. gracias, Alda. Alda. Chao, chao. Chao. Adiós.